¿Qué tal, jóvenes? Quiero darles nuevamente la bienvenida al curso de ciudadanía. En esta oportunidad nos toca desarrollar lo que corresponde al tema número 8, que vendría a ser el derecho de sucesiones. Y hemos mencionado que vamos a ir tratando temas correspondientes a nuestra legislación, y uno de estos temas que es muy importante conocer es el derecho de sucesiones, que está estipulado dentro de nuestro Código Civil y también mencionado en nuestra Constitución, en el artículo número 2, acerca de la herencia y el patrimonio. Y sobre este punto se desarrolla en el Código Civil a partir de el artículo 660, lo que se considera como derecho de sucesiones. Ahora, ¿qué es un derecho sucesorio o un derecho de sucesión? Básicamente vendría a ser la ciencia jurídica, el derecho sucesorio es la ciencia jurídica que se ocupa de regular el fenómeno desde el momento mismo en que ocurre el deceso de una persona. Pues aquí se abre la sucesión a partir de este momento, para luego establecer la convocatoria de los sucesores, para que van a ser la última voluntad del causante o de la ley, específicamente bajo ciertas condiciones o características que se van a ir dando a partir de la muerte del causante. Posteriormente fija reglas sobre la aceptación o renuncia del sucesor, la liquidación de la masa hereditaria que supone la construcción del patrimonio para los efectos de la coalación, si fuera el caso, y la partición del patrimonio entre los sucesores. Este derecho de sucesión básicamente se refiere a la acción a partir de la muerte del causante o de la persona que va a ser objeto de sucesión hacia sus herederos en este caso. Ahora, una sucesión hereditaria viene a ser la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de los resultantes o los que resulten ser sucesores. En este caso, en la herencia va a heredar todo, se le va a transmitir los bienes, derechos y obligaciones hacia la persona quien va a ser en este caso el sucesor o quienes resulten los sucesores. Ahora, esta sucesión tiene una acepción genérica en la que nos menciona que es toda transmisión patrimonial tanto tanto inter vivos como mortis causa, o sea, a través de entre vivos o a través de la causa de muerte del causante en este caso. Y la acepción restringida habla de la transmisión mortis causa, o sea, de la transmisión generada a través de la muerte del causante. Esto es básicamente lo que nos da una idea de lo que vendría a ser el derecho sucesorio, el derecho de sucesión, y partiendo desde este punto vamos a ir desarrollando lo que corresponde a las características, a los elementos que forman parte de este derecho sucesorio. Ahora, este derecho sucesorio está relacionado con distintas ramas del derecho. En este caso, el derecho sucesorio, que forma parte del derecho civil, que es una parte de derecho privado, está relacionado básicamente en este campo y tiene otro tipo de campo que es el derecho civil, tiene otros campos afines como son el derecho de personas, que habla acerca del nacimiento, la capacidad del domicilio, la ausencia y la muerte. Esto es relacionado con el derecho de las personas. Luego está el derecho de familia, que también forma relación o es afín a este derecho civil en base al derecho de sucesiones, que se genera a través del vínculo sanguíneo, el matrimonio y la adopción. Entre los derechos reales, básicamente su relación implica el modo en el que adquieren las cosas, o sea, en este derecho real lo que se va a atribuir es la forma como se adquieren los bienes y estos bienes, cuáles son los bienes o cuáles son las cosas que ha adquirido esta persona a raíz de la heredación a sus sucesores.
Luego está el derecho de obligaciones. Las obligaciones son también objeto de transmisión, todas las obligaciones que tiene o que ha generado el causante en este caso. Y como acto jurídico, sus normas son aplicables a los testamentos. En el momento, en la relación que existe, tanto como derecho de persona, derecho de familia, derecho real y derecho de obligaciones, y como acto jurídico, está íntimamente relacionado con el derecho civil en base a este derecho sucesorio. En el derecho de personas, ¿por qué? Desde el nacimiento, la capacidad, domicilio, la ausencia y la muerte, se genera un vínculo para el derecho sucesorio. Como derecho de familia, el vínculo consanguíneo, el matrimonio y la adopción son estos vínculos que van a generar derecho sucesorio. En los derechos reales, los bienes que se van a heredar a los sucesores. Y como derecho de obligaciones, la obligación que también va a ejercer el heredero a raíz de las obligaciones que ha adquirido el causante. Y como acto jurídico vendría a ser esta acción a realizar un testamento que va a originar la sucesión. Estas son algunas relaciones que existen dentro del derecho de sucesiones a través del campo que se desarrolla en el derecho civil y su vínculo con otras instituciones comunes o afines. Ahora, ¿qué es una sucesión? Eso tenemos que definir qué es una sucesión y desde qué punto se puede hablar de sucesión o desde qué momento se puede hablar de sucesión. Y para eso vamos a irnos al Código Civil que nos menciona en el artículo 660, que ya les había mencionado hace un momento, que habla de la sucesión. Básicamente, la sucesión, como lo desarrolla el Código Civil, nos dice que se da desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Esto es básicamente lo que significa la sucesión dentro de nuestro Código Civil o dentro de nuestra legislación peruana. Ahora, esta apertura de sucesión está determinada por el fallecimiento del causante, pues a tenor de lo prescrito en el artículo 61, la muerte pone fin a la persona. Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 660, la transmisión hereditaria se produce desde el momento de la muerte. O sea, hay una relación entre el artículo 61 del Código Civil y el artículo 660 de este mismo código, que menciona desde qué momento puedes heredar o desde qué momento se da la sucesión, desde el momento de la muerte. Y este fallecimiento del causante está aperturado o está manifestado dentro del código, dentro del artículo 61. Es que la muerte pone fin a la persona. Ahora, ¿cuáles son las características para que se pueda dar esta sucesión hereditaria? Que ya lo hemos mencionado en el artículo 660, que nos habla de la constitución de la herencia a través de la transmisión de los deberes, derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las principales características que se tienen que mencionar o que se van a encontrar dentro de esta sucesión hereditaria? Una de las características que pudiéramos resaltar es de que participa de las características del derecho real y obligacional. ¿Por qué? Porque hablamos del derecho real a través de los bienes y el derecho obligacional, el derecho de obligaciones a través de la obligación que surge a raíz de ser heredero de este sucesor en este caso, que tienes que atribuirte, se le va a atribuir al heredero las obligaciones que ha ejercido el causante antes de su muerte. Ahora, ¿qué otra característica más podemos resaltar? Que es la que constituye un modo derivado de adquirir la propiedad. ¿A qué se refiere esta constitución de un modo derivado de adquirir propiedad? ¿Por qué? Porque al momento de heredar, como eres un sucesor de una persona causante que ha fallecido, que tenía bienes, tú vas a adquirir esa propiedad, pasaría a ser de tu propiedad sin necesidad de comprarlo, sin necesidad de adquirirlo a través de una transacción económica. Simplemente que va a pasar a ser tu propiedad
a raíz de esta sucesión. Ahora, ¿qué otra característica más tenemos? Que es un modo de adquirir a título gratuito, o sea, no va a generarte ningún intercambio monetario y obviamente no te va a generar ningún gasto. Esto es de manera gratuita. Ahora, se trata de una sucesión mortis causa. ¿Qué quiere decir una sucesión mortis causa? Que se genera a partir de la muerte del causante en este caso. ¿Ya? O sea, se va a dar a partir de la muerte de la persona quien va a heredar sus bienes a sus herederos. Se da en los bienes del difunto y no en la persona. O sea, los bienes y no la persona. Básicamente todo lo que puede heredar son bienes y no otras características o condiciones más que se le atribuyan a título personal del causante. Solamente puedes heredar bienes, no otras características más que se generan o que tenía el causante antes de su muerte. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la sucesión? En este caso, son primero el causante, que es quien a partir de su muerte va a generar la sucesión. La herencia. La herencia es todos los bienes que va a ser materia de sucesión. Y los sucesores son los que se conocen como los herederos, o sea, los que van a recibir los bienes del causante. Esos son los tres elementos principales y fundamentales que existen dentro del derecho de sucesión. Ahora, ¿quién es el causante? Es el autor de la sucesión, quien la causa, quien la origina. Se denomina también el de cujus, que significa aquel que cuya sucesión se trata. O sea, el causante es de quien se trata la sucesión, que se origina con la muerte de este causante o de esta persona. Herencia. Está constituida por el patrimonio dejado por el causante, entendiéndose este como activo y pasivo, el cual es titular al momento de su fallecimiento. Se denomina también masa hereditaria. Ahora, y los sucesores son los causavientes, o sea, personas llamadas a recibir la herencia, que pueden ser herederos o legatarios. Y vamos a ver la diferencia entre un heredero y un legatario. Esos son los tres elementos que les había mencionado: causante, herencia y sucesores. Una herencia, ¿qué es una herencia? A ver, el causante ya sabemos cuál es, pero hay condiciones a partir de la herencia y de los sucesores. El causante no va a existir una diferencia entre quién es el que va a heredar, simplemente ya sabemos de dónde parte, a través de la persona quien con su muerte origina la sucesión. ¿Pero qué es la herencia? La herencia tiene dos partes o dos características, una que es la herencia legítima y otra que es la de la porción disponible. La herencia legítima está estipulada dentro de nuestro Código Civil a partir del artículo 723, que nos menciona que es aquella parte de la herencia que le corresponde a los herederos forzosos de forma obligatoria, denominados forzosos o legitimarios. Y esta se indica en este artículo 723, que es la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. La legítima es aquella parte de la herencia que le corresponde a los herederos forzosos de forma obligatoria, denominados forzosos o legitimarios. Esto es básicamente lo que se refiere a la herencia legítima, que es esta parte de la herencia que le corresponde a los herederos forzosos, que el causante no puede disponer libremente y que ya tiene un fin, un destino, que por más que quiera no va a poder disponer de ella, porque tiene ya de manera legal quienes van a ser sus herederos de manera forzosa. Ahora, la de la porción disponible es aquella parte de la herencia de la cual el testador puede disponer libremente entre las personas que considere convenientes, sean parientes o no. O sea, esta porción disponible es la que va a tener el
causante para que pueda, causante o testador, para que pueda disponer y heredar a quien quiera, no importa si es pariente o no, o es decisión de la persona, pero no puede disponer de la parte legítima. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de herencia. Luego tenemos a los sucesores. ¿Quiénes son los sucesores? Los herederos. Los herederos básicamente son los que surgen a través de la disposición legal o testamentaria a título universal, tiene derecho total de la masa hereditaria, o sea, los herederos. Este hereda en virtud de un derecho que se le asigna según o que le asigna la ley. Estas personas que por disposición legal, testamentaria o en virtud de parentesco consanguíneo, salvo el caso del cónyuge, sucede en todo o parte de una herencia. Es decir, que los derechos u obligaciones que tiene al tiempo de morir el difunto es lo que va a ser materia de sucesión. O sea, estos herederos van a ser quienes van a disponer o van a los que se les va a atribuir los derechos y las obligaciones que tiene el difunto antes de morir. Ahora, ¿cuáles son esas clases de herederos? Los herederos surgen bajo ciertas condiciones y quiénes son, ya les había mencionado quiénes van a heredar y quiénes son los que pueden heredar, y eso surge a raíz de estas condiciones. Por ejemplo, según la clase de sucesión tenemos los herederos testamentarios, que ellos están instituidos básicamente a través de la voluntad del causante. O sea, estos herederos son los que están expresados en el testamento válido. O sea, tiene que ser un testamento válido, porque si no, simplemente va a dejar de... pues se puede anular, puede ser cualquier otra condiciones que va a estipularse dentro del código civil. Ahora, los legales o no testamentarios, los herederos legítimos, son declarados por la autoridad judicial o por un funcionario notarial conforme a las prelaciones de la ley o de acuerdo con el orden que ella misma establece. O sea, heredan por falta de testamento, por haberse declarado judicialmente su caducidad o nulidad. En este caso, para que ellos puedan heredar, los herederos legales o no testamentarios, se tiene que realizar una sucesión intestada. ¿Qué es esta sucesión intestada? Esta sucesión intestada es la que va a originarse a través de una autoridad judicial o un funcionario notarial. En este caso, son las personas que no están dentro del testamento, pero que tienen derecho a heredar, como les había mencionado, los herederos forzosos, los que están denominados en nuestro Código Civil como los ascendientes, descendientes y el cónyuge. Ellos son los herederos forzosos. Ascendientes, sean los padres, abuelos, ellos son los que van a heredar de manera ascendiente, son los herederos forzosos. Luego están los descendientes, hijos y nietos, ellos pueden heredar de manera obligatoria, ellos son los de descendiente. Y el cónyuge, o sea, la pareja de la persona por la cual con su muerte se origina esta sucesión. Y los no forzosos o voluntarios son los parientes colaterales consanguíneos del causante hasta el cuarto grado de la línea colateral, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, tíos abuelos y sobrinos nietos, cuya sucesión testamentaria solo puede producirse por voluntad del causante, puesto que la ley en este caso no importa o no le importa ninguna obligación sucesoria a favor de ellos. Básicamente ellos no tienen la obligación de heredar, así que la única forma en la cual ellos puedan heredar es a través de la voluntad del causante. En este caso, se tienen que estar dentro del testamento, si no, no van a poder heredar, por más que sean parientes, pero son parientes de línea colateral y por lo tanto no están obligados o no tienen la obligación de heredar por parte o ser herederos por parte del causante, como si lo son los padres, los abuelos, que son de manera directa, los hijos y nietos, que son de manera directa, y el cónyuge, que es también de manera directa en relación a la persona con la cual se está ocasionando la sucesión. Luego tenemos a los legatarios, que también es un tipo de sucesor. ¿Quiénes son los legatarios? Es una persona cualquiera que de manera notarial o jurídica a quien se le ha dado el acto de libertad o de liberalidad que deja una mediante un testamento. O sea, quiere decir, básicamente, este legatario es la persona que solamente va a poder heredar a través de un testamento,
que no es pariente, que no es familiar, que no es un heredero forzoso, y este solamente va a poder heredar siempre y cuando esté en el testamento, y va a heredar solamente la porción de libre disposición que tiene el causante cuando éste haya fallecido. Ese es el legatario. Ahora, también dentro de un elemento que forma parte, pero no es el principal de la sucesión, está el testamento. Este testamento es la declaración de la última voluntad del causante, de la persona en la cual está disponiendo los bienes y los asuntos que le atañen. Básicamente es este el testamento. Ahora, ¿cuáles son las clases de testamentos? Según el artículo 691, vamos a encontrar los testamentos ordinarios, que son el otorgado en escritura pública, el cerrado y el hológrafo. Estos son los testamentos ordinarios, como se les conoce. Y los testamentos especiales, estos son aquellos que son permitidos solo en circunstancias previstas en este artículo, que son el testamento militar, el marítimo y los peruanos en el extranjero. Estos son los testamentos especiales, que tienen condiciones y características muy específicas que tienen que cumplirse para que pueda ser válido este testamento. Ahora, dentro también de la sucesión existe también la desheredación. Esta desheredación básicamente consiste en la privación de la legítima a quien tiene derecho a ella. O sea, el que tiene derecho a heredar se le puede privar, pero esta tiene que tener condiciones para que pueda darse. Cuando incurra en alguna de las causas expresamente previstas por la ley expresada en el testamento, en función de quien sea legitimario, o sea, en función de la persona a quien le corresponde esta herencia. Ahora, la desheredación va contra los hijos, los descendientes, los padres y el cónyuge. O sea, pueden ser causal de desheredación los hijos y demás descendientes, los padres y el cónyuge. Pueden ser causales de desheredación, ojos, pero solamente por las causales previstas expresamente en la ley. O sea, estos van a ser desheredados por condiciones específicas que ya están previstas en la ley. Ahora, ¿cuáles son esas causales? Aquí lo tenemos, causales de desheredación para los descendientes, que está estipulado en el artículo 744 del Código Civil. Ahora, ¿quiénes son causales de desheredación de los descendientes? Por haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge si éste es también ascendiente del ofensor. O sea, tú no puedes maltratar de obra o injuriado grave y de manera reiterada a tu ascendiente o a tu padre o a su pareja si éste también es ascendiente del ofensor. O sea, esta es una causal de desheredación de los descendientes, hijos, nietos y todo lo demás. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente, encontrándose gravemente enfermo sin poder valerse por sí mismo. O sea, este punto, numeral que está dentro del Código Civil, habla acerca de negar alimentos sin motivo justificado y haber abandonado al ascendiente encontrándose gravemente enfermo y sin poder valerse por sí mismo. Esta condición va a ser demostrada y por consiguiente, por más que no esté estipulado dentro de las características del testamento, se va a valer en base a las condiciones en las cuales fallece el ascendiente. Haber privado de su libertad injustificadamente y llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral. Estas son las condiciones para poder desheredar a los descendientes. Luego tenemos la desheredación respecto de los ascendientes. Los ascendientes también se les puede desheredar. 1. Haber negado injustificadamente alimentos a sus descendientes, como la obligación alimentaria recíproca. La hipótesis básicamente que habla entre el descendiente y el ascendiente tiene que haber un vínculo de atención mutua. Que el ascendiente que se encontraba en posibilidad económica negó la asistencia a su descendiente que se encontraba en estado de necesidad. Básicamente esto se le atribuye, por ejemplo, a los padres que no pasan la pensión a sus hijos, que no tienen patria potestad. Ellos no pueden heredar. Los que no tienen la patria potestad, que no pasan pensión bajo ciertas condiciones o que nunca han sido responsables de sus hijos. Conducta casi normal
de quienes proceden de modo irresponsable constituye violación de un elemental deber moral y jurídico. ¿Qué más? Haber incurrido el ascendiente de alguna de las causas por las cuales se pierde la patria potestad o haber sido privada de ello. O sea, persona ascendiente que no tiene patria potestad o que ha sido privado de ella no puede heredar. Esta es causal de desheredación. Y respecto del cónyuge, lo que menciona el artículo 746 del Código Civil nos habla de que las causales de desheredación son las mismas causales de separación de cuerpos y divorcios previstos en los 6 primeros incisos del artículo 333 del Código Civil, a los que se hace remisión y que son el adulterio, la violación física o psicológica, la violencia físico-psicológica, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años y la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Estas son las causales de desheredación del cónyuge. Luego tenemos la indignidad. La indignidad es una cualidad en la cual se excluye en la sucesión a determinada persona, ya sea por indigno, como sean herederos o legatarios, ya sean cualquiera de los dos, por ser considerados indignos, van a ser retirados o excluidos de la sucesión. ¿Quiénes son estos considerados indignos? Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas de las que se refiere el inciso anterior, ellos van a ser considerados indignos. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad, también son considerados indignos. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarlo a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente lo otorgado. Los que van a utilizar violencia o manipulación o dolo para poder beneficiarse con este testamento. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata, y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado también serán considerados indignos. Ahora, en este caso, como ya les había mencionado, ¿cuáles son esas características de la indignidad? Por ejemplo, homicidio, extensión de las víctimas. También es intencional, tentativa acabada, inacabada, delito frustrado o imposible, autores o cómplices, sentencia firme, indulto, prescripción de la pena. Esto es en base al homicidio. Ahora, en cuanto al delito doloso, hablamos de las faltas, extensión de víctimas, en caso de calumnia, extensión de la víctima, denuncia de mala fe y por hecho de gravedad. También tenemos una condena al calumniador, obviamente que si existe condena, también es considerado indigno. Libertad testamentaria, a partir del dolo, en el dolo, artículo 210 del Código Civil, o sea, si no hay libertad testamentaria a través de la manipulación o utilización del dolo, en el artículo 210 como lo menciona. Violencia moral o física, y también vamos a ver que forma parte de esta libertad testamentaria, la que se va a atribuir para que no pueda ser considerado digno, es la intimidación. Ahora, conservación testamentaria, antes nos dice acerca de la destrucción y ocultación en hológrafo y cerrado, falsificación o alteración de un en hológrafo y pliegue interno del cerrado. Básicamente, estas son las características por las cuales se les va a considerar indignos. Ahora, hay una diferencia entre desheredación e indignidad. Esa diferencia es la que se menciona bajo estos 5 puntos que tenemos en este cuadro comparativo. Por ejemplo, la desheredación. Para la desheredación se requiere la voluntad expresa del causante manifestada en su testamento. Sus causales son más numerosas y deben ser anteriores a la muerte del causante. La desheredación actúa exclusivamente en la sucesión testamentaria. De haber desheredado el testador o a un heredero forzoso,
cualquier persona que tenga interés puede iniciar la acción que estime pertinente en caso de no cumplirse la voluntad del causante. La prescripción de acción por desheredación no ha sido señalada por ley, o sea que no prescribe. La dignidad. Ahora, en caso de indignidad, la indignidad tiene por fuente un dispositivo legal. ¿Qué más? Las causales de indignidad pueden tener lugar en fecha posterior a su muerte si se tiene en cuenta el retardo en la administración de justicia. La indignidad puede presentarse en la sucesión intestada y también en la sucesión testamentaria. En cualquiera de los dos puede utilizarse o puede aparecer o puede presentarse la indignidad. La acción por indignidad prescribe al año de entrar el indigno en posesión de los bienes hereditarios. La acción por indignidad solo lo puede ejercer los llamados a suceder a falta o en concurrencia con el indigno. Estas son las características que se mencionan, las diferencias entre desheredación e indignidad. Eso sería todo, jóvenes, en base a este tema de derecho de sucesiones, que es un tema muy interesante, que habla acerca de la sucesión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona por la cual la muerte produce, y también hay características o condiciones en las cuales se puede dar antes de la muerte, pero estas son condiciones especiales que van a verlo o se puede ver a través de unas condiciones específicas que están estipuladas en el Código Civil. Eso sería todo en cuanto al tema. Nos estaríamos encontrando en la próxima clase. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer. Ustedes ya saben la forma de cómo realizar sus preguntas. Y nos estaríamos encontrando en la próxima clase. Cuídense, jóvenes. Que tengan un buen día.